gaseos donde finalmente te dan el resultado, ¿sí?, después de un tiempo de espera. Aquí, bueno, la preocupación siempre tiene que ver con las personas que no presentan síntomas y que a veces suelen mezclarse con aquellos que los presentan. Por eso se trata de establecer el distanciamiento y de no juntarlos. Pero bueno, a veces la situación y el espacio eso no lo permiten. Aquí, bueno, como ven, en estos camiones se sigue trabajando, ya queda un último grupo que sí que tiene que realizarse el testeo en el día de hoy. Mañana también va a haber una demanda fuerte, sí, pero también en estos horarios. Funciona entre las 9 y las 14 horas, es más o menos el horario en que se termina generalmente de testear, es la capacidad que tienen estos dos camiones, que tienen allí dos cabinas donde la gente ingresa a realizarse el testeo. Bueno, también aquí hay gente de Defensa Civil que acompaña, que hay algunos baños químicos preparados también para esta circunstancia que tiene que ver con 35 grados de calor, bueno, que uno tiene que estar en este lugar esperando muchas horas tal vez este resultado que va a definir qué va a pasar con estas personas en las últimas horas. Bien, Leo, gran descripción de todo lo que está ocurriendo allí, pero me quedo con un dato, ¿no? Más allá del calor, de la espera y de la cantidad de testeos que se hacen, se repite el esquema que se dio ya en la previa de la Navidad. La positividad, ¿no? Hablabas de una positividad del 30%. Sí, ayer los números, bueno, hoy hay que esperar que se terminen estos 600 testeos, pero el día de ayer se realizaron 1000 testeos y la tasa de positividad fue del 30%, lo cual habla de un número importante. Y aparte otro detalle, Edu, que tiene que ver con que ha ido creciendo con el correr de los días, por lo tanto, habla de una curva ascendente que parece que va a seguir creciendo porque, bueno, ya se habla de la variable Omicron que empieza ya a tener circulación comunitaria en la provincia de Buenos Aires. Bien, Leo, allí nos quedamos. Interesante todo lo que ocurre hasta las 2 de la tarde. Insistimos, mañana otra vuelta de testeos ante un panorama de alerta mundial, te diría, más allá de la peligrosidad de la variante Omicron. Enseguida volvemos. Hasta luego. Atención, la información es de último momento y tiene que ver con una amenaza de colocación de artefacto explosivo en la Casa Rosada. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Sí, Pablo? es así. Bueno, parece que entró una llamada, una amenaza de bomba al 911 de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Esto es información oficial. Hubo una amenaza de bomba en la Casa Rosada. Dieron aviso desde la fuerza justamente de la ciudad de Buenos Aires al Palacio, a los que se encargan de toda la administración del Palacio, la Secretaría de la Presidencia, y se activó el protocolo de seguridad en la Casa Rosada. Lo que se hizo fue, según cuentan fuentes oficiales, una exhaustiva recorrida por todo el edificio. Sin evacuarlo. Y el perímetro, y no se evacuó al personal, porque justamente lo que dice el protocolo es que al ser una amenaza telefónica no hacía falta evacuar al personal. Se revisó el perímetro, se revisó adentro también de lo que es la Casa Rosada y finalmente se desestimó la llamada. Lo que dicen las fuentes oficiales es que la llamada se produjo desde Olavarría. Olavarría, provincia de Buenos Aires. A ver, son el tipo de cosas que suelen pasar a fin de año, cuando estamos todos más tranquilos. Sí. Alguien que quizás quiso hacer una broma. Digo, hoy tenés elementos tecnológicos como para rastrear esa llamada, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, ya está geolocalizado que esta llamada Digo, pero vino para saber desde qué lugar desde puntualmente Olavarría. Seguramente habrá más precisiones en los próximos minutos. ¿El presidente está en casa de gobierno? Hay un trabajo, no, el presidente no estaba en casa de gobierno. Hay un trabajo que se está haciendo entre la policía de la ciudad y la policía federal. Entonces, falsa alarma en la amenaza de bomba en Casa Rosada. Y hablamos de la variante Omicron en el mundo. Buenas tardes, aquí comenzamos el programa de Maxi Montenegro junto a todo su equipo. Vamos a hablar de lo que sucede en la Argentina con un récord de casos, 42.000 los contagios en el último día, y a seguir muy de cerca lo que puede llegar a ocurrir con las medidas de parte del gobierno, que ayer anunció el cambio más significativo, es en la duración del aislamiento. Y tenemos más con Carmela, a ver. Sí, estamos
Sextos en el mundo, primeros en la región en la cantidad de contagios, es la velocidad de replicación que tiene el virus en nuestro país en este momento. La verdad que se ha desatado una alerta. Habló Larreta, hablando de la ciudad, de tratar de adelantar la aplicación de la tercera dosis. La ministra que está mirando la situación de Uruguay y los cambios en los días de aislamiento son algunas de las nuevas medidas que vamos a adelantar hoy en el programa. De la economía hablamos porque se recalentó sobre el final del año. En este último tramo del mes de diciembre, el dólar blue que subió ayer, ¿y cómo está hoy? ¿Sigue subiendo? Se habla de una subida que puede llegar a recortarse hacia el mes de enero. ¿Es así, Claudio? Sí, 210 pesos. En este momento el dólar paralelo es un valor récord justamente, digamos, y lo que vos mencionabas. Tenemos una suba respecto del principio de diciembre de 15 pesos. Había llegado a un piso de 195 pesos. En este momento está 210. Es un peso arriba del cierre de ayer. En un ratito, si te parece, las claves de lo que está sucediendo y qué puede pasar justamente. Hoy es la última rueda del año. ¿Qué puede pasar a partir de enero? Y también nos ocuparemos de la política y lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Quizás marca el camino de lo que va a ocurrir el próximo año en materia de tratamiento de los proyectos de ley. Bienes personales, aprobado. Pablo, ¿qué tenemos que decir con respecto a esto? Una sesión que tuvo de todo, ¿no? Sí, una sesión con una marca política importante, porque el oficialismo no tenía el quórum para sesionar hasta pasado fuertemente. El reglamento decía que 15:30 había que levantar la sesión. 15:40 el oficialismo no tenía quórum y de una manera lo consiguió. Le faltaba un senador o una senadora. Consiguió el quórum sobre la hora. La oposición impugna la sesión, dice que es nula. Les vamos a contar por qué y cuál fue la trama secreta detrás de toda la negociación que le permitió al oficialismo tener el quórum con lo justo y recuperar un senador. Y el éxodo turístico que ha arrancado a mitad de semana se va a pronunciar hoy y también en las primeras horas de mañana. Arrancó la temporada de verano, te diría que con niveles prepandemia. Hay que hablar de una cantidad de autos similar a los que se desplaza durante un mes de enero, febrero en temporadas de verano. Ya apartándose del temor o el riesgo al contagio, hablamos de un verano que será histórico en términos turísticos. Carmela, hablaremos del tema, ¿no? Vamos a hablar del tema, vamos a hablar de la cantidad de gente que se está yendo a la costa en estadías que vienen siendo un poco más chicas. Estamos hablando de un promedio de una semana es lo que se queda la gente en los lugares de vacaciones. Vamos a referirnos a un tema con Pablo Winocura. A ver, vamos por dónde. COVID, tema COVID. Comparativa de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas. La verdad que la explosión de casos impacta, ¿no? 278% en muy poco tiempo. Sí, es así. Bueno, a ver, hablábamos con una fuente del gobierno en estos días que lo que nos decía es: estamos trabajando en este momento a nivel circulación al 120%. Es decir, la circulación en Buenos Aires, por ejemplo, tiene que ser habitualmente de un 80%, porque hay gente que está, que no está, incluso gente que sigue cuidándose por el COVID. En este momento estamos al 120%. En este escenario es imposible que podamos pensar en bajar una circulación. Fíjate este comparativo que tenemos acá. 41.080 contagios en el pico de la segunda ola, ¿sí? Con 551 muertes, 27 de mayo de 2021. Ahora, 29 de diciembre de 2029, 42.032 contagios con 26 muertes. Bueno, estas son las características que marcan lo que fue aquel pico con otra variante que estaba atacando. Sí, en ese caso era la variante Manaus. Pero, sí, a ver, estos son los datos que además está difundiendo en parte el gobierno para decir: ojo con mirar tan de cerca los casos. Lo que hay que mirar no son solamente los casos, sino las muertes y la ocupación de camas de terapia intensiva. Ahora, también, ojo. Sí. Cuando veíamos ese pico de mayo de 41.080 contagios, también estábamos hablando de un escenario donde ese era el pico, pero veníamos de muchos meses de una cantidad de casos muy altos. Sí, una curva que crecía, pero muy lentamente. Sí, y que ya había partido muy alta la curva. ¿Te acordás, no? Incluso en el verano del año pasado, la curva había estado muy alta y nunca la habíamos podido bajar a los niveles europeos. ¿Te acordás? Se comparaba mucho con lo que había pasado en Europa. Con la primera ola fue importante, después bajó durante el verano y volvió a subir en el invierno. En la Argentina no había pasado eso. En la Argentina había sido otro escenario. Había sido
una ola fuerte en octubre, bajó un poquito y después volvió a subir. Sí. ¿Te acordás? Debate del aborto, velatorio Claro. de Maradona. No siempre la foto de Europa es la que se repite acá o No, la que vamos a ver ahora, acá. Ahora, perdón, por eso Pablo, quiero los marcar esto. Los 42.000 contagios de hoy quizás no sean un techo, porque va a seguir creciendo. Quizás no según sean dicen un los techo, pero lo que infectólogos. sí también hay que tener en cuenta que estas 26 muertes que estamos viendo ahora son los que se contagiaron hace un mes. Y hace un mes no teníamos esta cantidad de casos. A ver, no es comparable la situación de ahora con la de mayo. Ahora estamos todos vacunados, 80% de la población con una dosis, 70% con 2 dosis, empezando las dosis de refuerzo. Pero por lo menos hay que estar alerta porque no sabemos cómo nos va a pegar esta variante acá en la Argentina. No sabemos cómo, no tenemos muy claro tampoco cuál es la variante dominante, si es la Delta, si es Omicron. No sabemos cómo se van a combinar ambas variantes. Entonces hay que tener cuidado. Ahora empiezan la fiesta. Ahora mañana nos vamos a juntar todos y eso no lo vamos a poder evitar y después ver de qué manera se puede bajar la circulación. Seguramente haya que tomar medidas, quizás no tan extremas como las de mayo, pero sí medidas que bajen un poquito la circulación de gente. Y un reflejo es la cantidad de gente con síntomas que va a hisoparse y otros que tienen la inquietud de saber si están contagiados. Está Gabriel Prosperi, ¿en qué lugar? En uno de los móviles de A24. Gabriel. Hola Edu, ¿cómo estás? Buen mediodía. Estamos en el Hospital Argerich. La cola que tenés en este momento en imágenes tiene que ver con la gente que tiene algún tipo de síntoma y viene aquí justamente a la UFO dispuesta en este centro asistencial en el barrio de La Boca. Y subrayo esto, tienen que tener algún tipo de síntomas porque la idea es que las UFO funcionen justamente para este tipo de pacientes y para no aquellos ciudadanos que en todo caso quieran tener el test si es que tienen que viajar o si consideran que es un contacto estrecho. La idea es que vengan aquí aquellos que puedan tener alguna línea de fiebre, que tengan tos, algún dolor de garganta, un dolor de cabeza demasiado fuerte y que no pueden contener. En definitiva, todos aquellos síntomas con los que ya convivimos informativamente desde hace varios meses y años ya, producto del COVID-19. Por eso es que están aquí al rayo del sol, muchos, Edu, eso hay que decirlo. Es lamentable tener que ver a muchas personas que con algún malestar tienen que estar al rayo del sol o en estos momentos con esta resolana y con esta temperatura altísima, ¿verdad? No creo que sea muy productivo tenerlos así, pero bueno, es lo que ha tocado en esta pandemia. La organización para poder testear a la gente es esta, reitero, una de las UFU que tiene dispuestas el gobierno de la ciudad para aquellos que tienen síntomas. Bien, repetimos, ¿no? Que hay lugares donde se puede ir a chequear la gente que no tiene síntomas y otros lugares donde, sí, con algún grado de molestia, con algún síntoma leve o no tanto, pueden ir a las UFU, ¿no? Que son las unidades febriles de urgencia. Exactamente. Hoy por la mañana, Edu, estuve justamente en La Rural, que es el centro de testeo o uno de los centros de testeos que están justamente considerados para aquellos que buscan el test administrativo, como se lo conoce, por contacto estrecho o porque deben viajar. Y allí en el día de hoy ha bajado el número de turnos. Ayer dieron 10.200 turnos, tanto para aquellos que van de forma peatonal como aquellos que van de forma vehicular. Hoy había bajado a 6.700. Y esto tiene que ver con dos factores, principalmente con que muchos han decidido justamente testearse entre el 27 y el 29 de diciembre. ¿Por qué? Porque seguramente están viajando en estos momentos o van a viajar mañana o el 1 de enero y justamente necesitan en sus lugares de destinos turísticos 72 horas de espacio entre el testeo y justamente el resultado del mismo. Por eso es que necesitaban hacerlo con antelación y por eso es que vimos una gran demanda en los primeros días de esta semana en todos los centros de testeo. Y en segundo lugar, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un nuevo centro de testeo administrativo en Parque Roca, con capacidad para entre 5.000 y 6.000 turnos por día. Por lo tanto, hay más centros de testeos abiertos, pero en donde aparecen los síntomas, como en este caso, Edu, no hay posibilidad de esperar o de especular con fechas. Vos fíjate cómo serpentea la cola, está mucha gente debajo de aquel árbol, ¿sí? Tratando de guarecerse justamente de los rayos de sol, como te decía, y sobre la esquina está justamente el UFU. Tenemos entre 100 y 150 metros de cola aproximadamente, una espera que les depara a toda esta gente que está aquí al lado nuestro. Estamos casi al final de la cola, entre 3 y 4 horas más seguramente. Gaby, lo último por el momento, después regresamos. ¿El resultado se lo entregan inmediatamente? ¿Deben esperar allí en el lugar o se los comunican vía WhatsApp o vía correo?
vía WhatsApp entre 24 y 72 horas. Allí tendrán en este lugar el resultado previsto de acuerdo al test PCR que se les hace. Sí, claramente vemos cómo los casos se están multiplicando, la inquietud por saber si están contagiados o la necesidad de obtener el test hace que veamos esas filas, ¿no? Muy largas en cada uno de los centros. Enseguida regresamos, Gabriel. ¿Cómo no, Edu? Mucha gente se ha ido en plan de vacaciones, quizás para pasar con familiares o con amigos las fiestas de fin de año. Estamos teniendo un movimiento excepcional en los egresos de la ciudad de Buenos Aires, básicamente camino a la costa atlántica. Está Ernesto Arriaga, que tiene los datos de este momento. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás ahí, Ernesto? ¿Cómo te va? Sí, correcto, Bataglia. Bueno, buenas noticias porque se levantó los 20.000 kilos de ladrillos que había volcado un camión en el kilómetro 14 a la Buenos Aires Plata y cortó ambos sentidos de circulación, Bataglia. Sí. Fue impresionante, lo vimos más temprano. Ahora se limpió, se está limpiando y ya se habilitó mano a la Ruta 2 y a la Buenos Aires La Plata. Ya el tránsito, digamos que es bueno porque había 6 kilómetros de cola. Imagínate lo que fue cortar justo la Buenos Aires La Plata con 20.000 kilos de ladrillos. Hecho insólito de los dos lados. Por otro lado, hace 10 minutos tengo el dato de 1.916 vehículos por hora que van a la costa atlántica en el peaje San Borombón. Bastante alto el número. No hay demoras, pero sí se va a 80 kilómetros por hora. Recordemos que ahora la ruta 56, Bataglia, cuando derivan Dolores por la 63 y la 56, Sacarello y Madariaga, es autovía. Así que no hay demora como años atrás, que era un solo carril. Pero les pedimos a la gente que ahora que es autovía, no vayan a 140, la máxima es 110. Que respeten eso, que es muy importante. Los dos puentes Zárate Brazo Largo, 1.716 vehículos por hora, van entre Ríos y Corrientes, a todo el litoral. También a Uruguay. En estos momentos en Uruguay hay 6 horas para pasar por el puente Gualeguaychú a Uruguay. Muchas demoras porque fue mucha gente, porque Uruguay se abrió. Entonces mucha gente está yendo a Montevideo, Colonia y Punta del Este. Reitero, 6 horas de espera en la cola para hacer aduana, migraciones y gendarmería. Todos los trámites correspondientes. Claro. Y algo que me dijeron, Bataglia, muy importante, A ver. es que los que llevan una mascota o un perro a Uruguay, que lo hace mucha gente, hay un trámite más que hacerlo en Senasa, que Uruguay pide, que no lo pide Bolivia, Brasil y Chile, que hay que hacerle un análisis de sangre al perro o al gato que esté libre de un virus que Uruguay no quiere recibir. Mucha gente que llegó y tuvo que volverse a Gualeguaychú, a Zárate, para hacerle un análisis al perro o al gato. O sea, Atención. a ver, al paso fronterizo se llega ya con el resultado de ese análisis. Y certificado por tu veterinario. Claro. Y con el análisis. Tenés que llevar la antirrábica, tenés que llevar, por supuesto, la de los parásitos, Sí. y el certificado del médico veterinario. Vas al Senasa y te dan todos los papeles y pasas. Pero Uruguay te pide un análisis de laboratorio de sangre del animal que no tenga un virus X, un virus que Uruguay no quiere recibir, Bien. que lo tienen algunos animales en Argentina, que no es terrible, pero es bravo. Entonces hay mucha gente que llegó, al no saber esto, se tuvo que volver a hacerle al perro o al gato. Mirá. Bueno, esa es la exigencia solamente de Uruguay, como marcabas. La última, Ernesto. Sí, La sí. cantidad de autos que en este momento están yendo hacia la costa. Digo, ¿qué diferencia tienen con lo que sucedía cuando viste había recambio de quincena en pleno verano? Sí. Digo, ¿qué cantidad de Sí. autos había en esa época? Bueno, en esa época llegó a haber 2.000 y ahora estamos en 1.916 vehículos. Es lo mismo. Casi lo mismo. Pero un detalle, ahora no hay más cambio de quincena. Por El eso. promedio a la costa atlántica es entre 7 y 9 días. Antes, ¿te acuerdas cuando vos y yo éramos chicos? Íbamos 15 un mes. Ahora el promedio de alquiler y de autos que van y vienen, por nosotros tenemos por patente, Sí. es entre 7 y 9 días. El auto va y el promedio entre diciembre y marzo, el promedio es entre 7 y 9 días de ida y vuelta de un auto.
Bien, perfecto. Es algo vital lo que estás diciendo, ¿no? Cómo Sí. cambia la modalidad de vacaciones de aquella vieja quincena o el mes completo que se tomaban muchos a este recambio permanente, ¿no? Los fines de semana. A veces por el costo y a veces por el tema laboral. Antes yo me iba de chiquito Sí. un mes a Pinamar y Cariló con mis padres. Después mi hermano, que era más chiquito, se fue 15 días. Y ahora el promedio, realmente pues tenemos por patente y aparte por el sector inmobiliario. 7 a 10 días es el promedio general de todos los que alquilan, no así el que es propietario. El que Sí. es propietario ya va entre 15 y 30 días. Bueno, ¿este nivel se va a mantener hasta mañana a la mañana? Digo, por tu experiencia. Hasta mañana a las 2 de la tarde, Sí. que mañana es 31, va a seguir este nivel, por supuesto a la noche baja a 800, y hasta el 31 a las 4 o 5 de la tarde sigue el nivel. Y después arranca nuevamente el primero, después de las 2 de la tarde, que la gente pasa el primero, algunos con la familia, a la de la Torre de Guerra del auto y salen. El primero, después de las 14 horas, va a ser intenso el tránsito y no te cuento el día lunes. Terrible. Sí, perfecto. Entonces, sábado se retoma este nivel que bien decías, el primero de año, y también Sí. el lunes. El lunes es otro día El lunes. importante. Y atenti, mucho tránsito en la ruta 9, que nos olvidamos, la ruta 9 es la Sí. ruta panamericana que va a Rosario y Córdoba, es la ruta número 1 del país. En estos momentos la ruta 9 en el peaje de Lima, de Zárate a Rosario, hay 1.816 vehículos por hora. Una barbaridad. Bien. Hay mucha gente que va a toda la zona de Rosario, San Pedro, Varadero, Córdoba, y mucha gente que va a ese lugar que tiene familias y tiene campo, y realmente hay mucha gente que va al centro oeste del país. Perfecto. El domingo es un día sándwich en el que es muy probable que viajes mejor, más cómodo y sin tantos vehículos. Ideal. El domingo, un día ideal. Dormir 8 horas y salir el domingo a las 7, 8 de la mañana es ideal, porque va a estar tranquilo. Después de las 10 de la mañana va a aumentar el flujo automotor a 1.800 vehículos promedio por hora hacia la costa. Bárbaro. Ernesto, en un ratito volvemos. Sí, señor, esté atento. Y hablamos ahora nuevamente del coronavirus en la Argentina, ante un gran desafío, creo que estamos todos los argentinos, de comportarnos responsablemente, porque la variante Omicron ya empieza a circular y la variante Delta no deja de hacerlo, y la cantidad de casos se multiplica, como ya te contábamos recién con Carmela y con Pablo. 42.000 casos en un solo día. Y veremos el número de hoy, ¿no? Porque también la expectativa por saber qué va a ocurrir en estas horas. Analía Riarte es directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal, Analía? Buenas tardes. Eduardo Bataglia te saluda. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, contanos, la expectativa se genera, es natural, ¿no? Que todos tengamos impaciencia por ver lo que ocurre a la tarde, ¿no? Cuando se brinde el nuevo parte. Sí, bueno, venimos de hace varios días con un aumento y con saltos muy importantes a expensas principalmente de la región centro del país, ¿no? Lo que es Córdoba, provincia de Buenos Aires e incluso ya Rosario, pero todas las jurisdicciones están con aumento, aunque centrado en esta región, con una velocidad de aumento muy, muy importante, lo que nos hace pensar que además de Córdoba, que es donde ya tenemos secuenciado y certificado, ¿no?, la transmisión de variante Omicron, que también en distintas áreas del país está co-circulando, como vos bien decías, con variante Delta. Claro. ¿Cómo se hace la secuenciación genómica para saber si es de una variante o del otro? ¿Se hace de manera aleatoria? Sí, bueno, hay todo un protocolo que se viene implementando hace bastante. Hay una base que es, digamos, vigilancia basal, en donde todas las provincias mandan al MADRAN todas las semanas un determinado número de muestras para ver qué es lo que está circulando, pero además, ante aumento explosivo de casos, se secuencia, en personas jóvenes que tienen enfermedad grave se secuencia, en personas completamente vacunadas y que hacen enfermedad grave se secuencia. Bueno, hay una serie de protocolos, eso desde el Ministerio de Salud de la Nación, pero también está el Proyecto País, que es el Ministerio de Ciencia y Técnica, que tiene laboratorios por todo el país, que también hace vigilancia y de sus laboratorios secuencia una proporción de muestras para ir sabiendo cómo es la circulación en el país, ¿no? Analía, ¿cuál es la franja etaria en la que se registra el mayor número de contagios? ¿Está establecido eso? Sí, ahora en estas últimas 2-3 semanas, claramente el grupo que pegó el salto más grande es el de 20 a 40 y especialmente el de 20 a 30. Son los dos grupos de edad que se llevan más de la mitad por lejos de los casos. Digo, hoy por hoy, hablar de nuevas restricciones
por el momento no, por lo menos el gobierno nacional no tiene previsto. Lo que sucede ya en esta altura, estamos, como vos decías, con 42.000 casos, pero 42.000 muy distintos de mayo, ¿no? Nos agarra con una variante muy distinta, mucho más transmisible, pero con menos riesgo de enfermedad grave, lo cual no significa que no tenga riesgo, es menor, pero sigue teniendo, y con una población muy bien vacunada. Entonces, en este momento, tanto para las estrategias de vacunación como para las estrategias de control, teniendo en cuenta las distintas particularidades del país, lo mejor, y el Gobierno Nacional desde el área de salud acompaña, es las tomas de medidas focalizadas, ¿no? Cortas y focalizadas. No es lo mismo Córdoba que Mar del Plata que Formosa, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Córdoba ya tomó, con apoyo nuestro, digamos, algunas medidas y bueno, estamos en continuo diálogo con cada una de las jurisdicciones para ir viendo cuáles son las mejores medidas para implementar. Analía, te hago una consulta, no sé si vos me lo vas a poder responder, pero bueno, hay mucha gente, primero que las nuevas medidas de aislamiento las agarra en el medio de su propio aislamiento, entonces no sabe qué hacer, si va a cumplir con los 14 días, si va a cumplir con 10 o con 5. Y por otra parte, este nuevo aislamiento, ¿a partir de qué día se va a contar esos 10 días, 5 o 7? Bien, perfecto. Mirá, primero para empezar, el cambio en los tiempos de aislamiento, tanto de los casos como de los contactos, es específicamente para las personas correctamente vacunadas. Para las que no están, o sea, incompletos o no vacunadas, sigue todo sin cambio. Sí. Todos aquellos vacunados, que implica tener el esquema completo con menos de 5 meses, porque si tenés más de 5 meses ya tenés que tener tu dosis de refuerzo. Si no tenés la dosis de refuerzo y pasaron más de 5 meses, se te considera incompleto también. Para esas personas, lo que cambia es el tiempo, no desde cuándo. Siempre los casos se aíslan desde que inician los síntomas y los contactos desde el último contacto con el caso confirmado. Lo que varía es que en lugar de 10 días de aislamiento a los casos, en estas personas se baja a 7 y en lugar de 10 días o 7 más un PCR en los contactos estrechos, se baja a 5 para los contactos estrechos. Las personas que ya estaban aisladas por algún contacto, sí, por ejemplo, del 24 de diciembre y tenían que hacer 10 días de aislamiento y estaban correctamente vacunadas, ¿pueden hacer 7 o 5 sí, según el caso? 7 para los casos. Hay una cosa es cuando sos positivo confirmado, y otra cosa es cuando sos contacto estrecho. Exacto. 7 para cuando sos un caso, que te contagiás, y 5 para los contactos estrechos. Perfecto. Y entonces, para contabilizar a partir de qué día el contacto estrecho se cuentan esos 5, 7 o 10 días a partir del contacto, y para los casos confirmados se cuentan a partir de los síntomas. Siempre, eso no varió y es muy importante aclarar, porque otra cosa con el contacto estrecho es que si yo estoy aislada con un caso, me tengo que aislar del caso. Porque si yo no me aíslo, sigo estando en contacto permanentemente, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es aislamiento desde que dejo de estar en contacto con un caso, ¿se entiende? Desde el último contacto. Es muy importante el refuerzo, ¿no? La tercera dosis. ¿El ritmo de vacunación está previsto que crezca, que aumente? Sí, totalmente, ya está aumentando muchísimo, ya bajó muchísimo la cantidad de, la brecha entre primeras y segundas dosis en este grupo de menores de 40, que era el que más costaba, y están aumentando, sí, por supuesto, los refuerzos. Como vos decías, tenemos herramientas fundamentales que son la vacunación, la dosis de refuerzo es muy importante. Recordar que los mayores de 60 y personal de salud, el tiempo es de 4 meses entre la segunda dosis y el refuerzo. Y la utilización de barbijo, y no solo la utilización, sino la correcta utilización del barbijo, es una herramienta fundamental que cubra nariz, boca y mentón, ventilar los ambientes y, si tenemos síntomas, aislarnos y consultar, digamos, no concurrir a estar con otras personas de manera sintomática. Y después, cada jurisdicción irá definiendo medidas particulares, ¿no? Sí, hay un deber de informar que lo debemos reiterar, ¿no? El tema de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Los mayores de 60 pueden ir espontáneamente a cualquier centro de vacunación para aplicarse cualquiera de las dosis, o el refuerzo mismo, ¿no? Primera y segunda o el refuerzo. Digo, repetir esto también contribuye a que mucha gente quizás no se enteró la primera vez, pero sí la segunda, ¿no? Para que alcancen con la vacunación. Fundamental, porque otra cosa es que es importante que las personas que siguen haciendo enfermedad grave y que siguen muriendo siguen siendo los mayores de 60. Entonces, es fundamental la aplicación de la dosis de refuerzo si pasaron más de 4 meses, ¿sí?
Pablo. Analía, ahora estamos viendo un caso, estamos viendo en pantalla el gráfico, 42.000 casos, 26 muertes solamente. A diferencia de lo que pasaba en mayo del año pasado, que había 41.500 muertes diarias. ¿En qué momento vamos a poder decir, ya pasó el tiempo donde los casos van evolucionando y ya podemos saber cuántos de estos casos derivan en un caso grave, cuántos de estos casos derivan en muerte, como para poder decir, bueno, a ver, estamos tranquilos de que la situación epidemiológica, por más que haya muchos casos, está controlada? Sí, perfecto. Siempre los casos graves y los fallecidos fueron por lo menos entre 2 y 3 semanas posteriores al aumento de casos, ¿sí? Nosotros lo que pensamos que es lo que estábamos viendo, a ver, Omicron tiene un mes de vida, básicamente, con lo cual lo que se está viendo y lo que se sabe es muy, muy reciente. Sí pensamos, sí trae mucha congestión de los sistemas de salud de atención primaria, de testeo, eso realmente satura los sistemas de atención primaria y también empiezan a aumentar las internaciones en sala común, las internaciones que se llaman moderadas, no en UTIs o terapias, digamos, respiradores y fallecidos, sino por ahí sí un aumento en esto, en casos moderados, que necesiten 1 o 2 días. Claro, esa primera oxígeno. consulta, ¿no? Esa primera consulta que uno hace. Así que, como vos bien decías, vamos a ver, nosotros pensamos que la población de Argentina está bien vacunada, o sea que el impacto en enfermedad grave y mortalidad no debería ser mayor, lo que no significa que no vaya a haber casos fallecidos. A ver, digamos, o sea, va a haber casos, pero por el impacto de la vacunación va a ser extremadamente menor comparado con el número de casos que estamos manejando, ¿no? Pero ¿cuándo sería como fecha tentativa? Dos o 3 semanas. Dentro de 2 o 3 semanas. O sea, hay que esperar 2 o 3 semanas para poder mensurar más o menos cuál es el impacto real de esta suba de casos. Exacto. Muy bien. Analía, gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, está con nosotros el doctor Guillermo Docena, bioquímico, investigador del CONICET, bueno, además profesor de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, Eduardo. Gracias por venir, un gusto que estés en el programa. Gracias. A ver, ¿en qué punto estamos? Recién Analía Rearte nos daba detalles del Ministerio de Salud. ¿En qué punto estamos? ¿Habrá que esperar 2 o 3 semanas, un mes, para hacer un balance y saber para dónde dispara el virus? Y es probable que sí. Fíjense que en Sudáfrica, a un mes que empezaron la suba de casos, ya está bajando marcadamente. Ajá, o sea, como que empieza a contraerse el virus. Sí, probablemente tenga que ver porque la mayor parte de la población en Sudáfrica está infectada, no vacunada, infectada. Entonces están protegidos por la inmunidad post-infección. Acá tenemos infección más vacunación. Y una prueba que está dando esta situación es que las vacunas funcionan. Así como en agosto y septiembre vimos que las vacunas frenaron el ingreso de Delta, sobre todo frenó Manaus y Delta, ahora estamos viendo que se transforma una neumonía en una gripe común. Esto es porque la variante Omicron es más leve, es no tan perjudicial para el Todavía organismo. no estamos en condiciones de asegurarlo eso. Todavía no. ¿Por qué? Porque eso habría que analizarlo realmente en personas no vacunadas y no infectadas. Son muy pocas. Ahora, ¿qué observás? Digo, estamos en la previa de las vacaciones o ya en las vacaciones y en las fiestas de fin de año. ¿Qué observás en el comportamiento de la gente? Pues yo siento que la vacunación nos entrega como un escudo en el que nos hace sentir seguros y creemos que el riesgo no es tanto. Sí, eso es cierto. El vacunado se piensa que porque no va a terminar internado, ya tiene resuelta la situación. No siempre es así. No siempre es así. Los casos que se observan de internados vacunados son los que tienen problemas en el sistema inmune, trasplantados, inmunodeficientes, tratamientos oncológicos, pero en general el sano vacunado no es el que está internado en terapia intensiva. Entonces un mensaje es, el que está vacunado todavía tiene que seguir cuidándose en circunstancias como estas donde hay una alta circulación viral. Pero el más preocupado tiene que ser el no vacunado, ahí sigue. Ahora, yo tengo una consulta, si me permitís. Digo, se está hablando de lo que se piensa hacer en Uruguay, de que las personas que estén vacunadas no se aíslen. Ahora, ¿la persona vacunada se contagia igual y contagia también a otras personas? Sí, el vacunado y el no vacunado, los dos se contagian igual. La diferencia del vacunado, que tiene elementos que son mecanismos del sistema inmune para frenar esa carga viral que recibe. Algo que estamos viendo hoy, por ejemplo, familias enteras que están en contacto con un enfermo, algunos tienen PCR positiva, otros no, y otros directamente
como si no hubieran estado. Eso tiene que ver con la respuesta de cada uno a la vacuna. Y por esa carga viral de la que hablabas, ¿el vacunado contagia menos que el no vacunado? Exactamente. Entonces, esto refuerza el hecho de que no es solo la evidencia que hay con las vacunas, sino que también, digamos, uno está cometiendo, entre comillas, un acto de irresponsabilidad si no se vacuna. Sí, totalmente. Justamente Delta... Digo, para que no parezca como que no se respeta la posición del que quizás no confía todavía en la vacuna. Sí, es eso es simplemente cierto. un aspecto solidario en un cuadro de pandemia, ¿no? Sí, además el concepto es justamente lo que planteabas. El vacunado, está bien, no va a tener una enfermedad severa, probablemente ni se va a enterar que está infectado y está contagiando, pero contagia menos que el no vacunado. Eso hay muchos trabajos que lo han demostrado. La carga viral del vacunado dura menos tiempo y es menor si uno lo compara con un no vacunado. Entonces, el vacunado contagia menos. Por eso se frenó la transmisión viral agosto, septiembre y octubre. Guillermo, ¿qué se sabe hoy del coronavirus? Porque hablamos hace 4, 5, 6 meses y bueno, teníamos muchas inquietudes que las seguimos teniendo hoy, ¿no? Quizás con la tranquilidad que nos da que la vacunación haya avanzado. Y se sabe mucho más que antes. Ya sabemos qué es lo que puede pasar si hacemos tal cosa o no hacemos tal cosa. Algo que es muy importante es hoy en día un paciente que esté infectado sabemos qué hacer. El año pasado no sabíamos. Hoy se sabe perfectamente cómo controlarlo, cómo evitar que termine en un respirador. ¿Puede haber nuevas variantes? Mientras haya circulación viral, sí. Mientras haya continentes como África, subvacunados, o poblaciones como Estados Unidos, con un 20-30% de población no vacunada, son 80, 90 millones de personas, sí, puede haber nuevas variantes. Bien, y las desigualdades que existen en el mundo, que también hacen que luchar ante una pandemia de esa manera es complicado. Exactamente. Ahora Omicron aparece por otro mecanismo. A ver. La forma que aparece Omicron no es la que venían trayendo las variantes anteriores, donde se agregaba una mutación, 2 mutaciones, 3. Acá aparecen 50 mutaciones, más de la mitad son nuevas. Entonces, una hipótesis es que si uno mira el mapa de Omicron en África, claramente ve los países del sur de África. Y si uno lo compara con el mapa de HIV en África, es un calco, es exactamente igual. Se superponen las Se poblaciones superpone que están HIV con coronavirus. Entonces, la hipótesis es, este virus surge de las personas infectadas con HIV, que por más que se vacunen, aunque no están vacunadas en África, no pueden controlar la infección, tienen ese virus 8, 9, 10 meses en el organismo, muta adentro del mismo organismo, el infectado tiene más de un virus, y ahí es donde se producen estas mutaciones tan, digamos, disruptivas, tan distintas. Perfecto. Entonces, que vuelva a aparecer otro Omicron no va a ser fácil. Pero que aparezcan otras variantes, sí. Es posible. Eso sí. ¿Te quedás, Guillermo, un ratito? Sí, te dejo algo pendiente. ¿Dónde está el virus? ¿Está en el aire? ¿Dónde está? ¿Está en la superficie? ¿Está en todos lados? Enseguida nos respondes. Vamos a hablar de economía nuevamente y hay un comportamiento del dólar por estas horas que preocupa, Claudio, ¿y en qué nivel está ahora? Y claro, está en 210 pesos, hablamos del dólar paralelo y esto tiene que ver en parte con lo que hablábamos ayer, señales del gobierno de que, bueno, finalmente, contra lo esperado, no hay un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional, entonces eso genera dudas, expectativas justamente hacia adelante de que sin acuerdo la situación económica, financiera de la Argentina podría ser muy distinta, mucho peor de lo que estamos viendo, entonces esa falta de buenas expectativas lo que hace es darle volatilidad al mercado. Veamos las claves de qué está pasando con el dólar paralelo y los otros dólares financieros que también están para arriba en esta jornada de jueves. Número 1, lo dicho, Martín Guzmán desactivó las expectativas de un acuerdo rápido con el Fondo Monetario. Esto no significa que no va a haber acuerdo. De hecho, este precio del dólar, 209, 210 pesos, está más arriba de días anteriores, pero no tiene en sí la expectativa de que no habrá acuerdo. O sea, habló de más o que no hay fecha. Habló de más o generó dudas, digo, con esa claro, respuesta. dio alguna precisión de que, bueno, los socios, los países integrantes del Fondo Monetario Internacional, salvo España y Francia, todavía son renuentes a darle respaldo a la propuesta de la Argentina para llegar a un acuerdo. Número 2, la emisión monetaria. Atención porque en las últimas horas hubo una actualización de cuánto el Banco Central emite de pesos para financiar al Tesoro, para financiar al gobierno.
Y esos números realmente fueron muy llamativos, generan incertidumbre porque hablamos de que solamente en diciembre, hasta el día de ayer, se emitieron 481.000 millones de pesos. Quien está del otro lado dice, esto es mucho, es poco, ¿qué significa? Mira, en lo que va del mes se emitió la cuarta parte de lo que se había emitido entre enero y noviembre. Entonces, en 3 semanas, poquito más, se emitió el 25% de lo que se había emitido en 11 meses. Bueno, es mucho. Por eso esto también presiona sobre las expectativas del dólar, en especial del dólar paralelo. Y por último, lo que se está viendo en las cuevas, en el mercado informal, y no en donde se dolarizan las empresas, los fondos de inversión, sobre todo internacionales, es que mucha gente que tiene pensado viajar va a ese mercado a comprar dólares porque prefiere ir con dólares en el bolsillo, sobre todo a países vecinos. Entonces, eso también es lo que está sucediendo y lo que le pone presión al mercado informal, que es más chiquito que los formales, digamos, donde se dolarizan empresas y fondos de inversión. Esas son las claves de lo que está pasando en este momento. Va a ser interesante escucharlo a Daniel Max, economista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. A ver, tu mirada acerca de la suba del dólar y qué puede pasar en 2022. Bueno, yo coincido con las explicaciones que se dieron recién. Le agregaría el hecho que hay un factor estacional, es decir, el Banco Central todos los fines de año aumenta la emisión monetaria porque se necesita más efectivo por las transacciones propias de las fiestas, llamémoslo. Lo que normalmente hace también es en enero empieza a absorber ese exceso, entre comillas, de liquidez, y esto es algo que yo esperaría que ocurra especialmente en un contexto donde se trate de acercar un acuerdo con el Fondo Monetario, que también lo va a pedir. Entonces, creo que sí, nos encontramos con un fin de año caliente, como ustedes dicen, también en este mercado, que hay cosas que lo alimentan, que esperemos que las expectativas se normalicen, pero yo creo que esto no va a ser tan fácil, que el Banco Central también actúe, y con eso no es que esperemos un gran retroceso en ese mercado cambiario, pero sí alguna calma por un tiempito. Después, por el resto del año, depende mucho cómo evolucione. Yo creo que hay un punto de inflexión que va a estar entre febrero y marzo, donde se conocerán las intenciones claras del gobierno, dónde va a venir el Fondo Monetario, pero más que todo, cómo el gobierno convence a la población que vamos a estabilizar el mercado de los precios en general, el cambiario incluido. Sí. Ahora, Daniel, claramente hay dos escenarios, ¿no? Si se arregla con el Fondo Monetario Internacional y si no se firma un acuerdo. Si no se firmara un acuerdo, ¿qué ves? Yo creo que, bueno, si no se firma un acuerdo hay una situación de tensión, hay incertidumbre mayor porque hay vencimientos muy importantes con el Fondo Monetario, con el Club de París que está atado a eso, que Argentina no va a poder afrontar normalmente. O sea, ¿tenés que firmar en enero o a principios de marzo? Sí, yo por eso señalaba de febrero, el primer perdón. trimestre. Ahora, yo creo que olvidémonos también un rato del fondo. Acá hay que tratar de convencer a la población, nosotros, estar pensando que el peso vale la pena, que no va a estar sujeto a tanta inflación, que no va a haber pérdidas en el poder adquisitivo, y en consecuencia que Argentina se convierta en un país atractivo. Está bien, pero para ¿qué inversiones. Daniel, qué tarea convencer a la población de eso, ¿no? Con una por emisión eso, monetaria como la que contaba Claudio recién. No, por eso decía, esa es la tarea principal. No se hace de un día para otro, pero ahí donde va a estar la atención, si esto es estable o estamos por episodios de calma y después problemas nuevamente, turbulencias. Creo que ese círculo deberíamos tratar de romper. Daniel, está claro que el gobierno Guzmán quiere llegar a un acuerdo con el FMI. Lo que dijo ayer textualmente es
Argentina está lista para avanzar hacia un acuerdo, pero los socios, los otros países, los países socios del Fondo Monetario, bueno, no dan el respaldo justamente hacia el acuerdo final. Sos un conocedor justamente de los movimientos del fondo, digamos, de cómo se mueven las finanzas internacionales. ¿Qué le está pidiendo el FMI a la Argentina que no pueden arribar finalmente a un acuerdo? Porque Guzmán, a diferencia de lo que sucedía hace algunos meses, ahora sí dice, nosotros queremos firmar, tenemos apuro por firmar, pero no nos dan el ok. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Bueno, yo creo que insinúo, no tengo los datos, pero que todavía no hay un acuerdo completo en lo que se conocería como el detalle del staff, los funcionarios del fondo apoyando lo que sería un programa detallado. Esto es, una de las cosas que aparece cada tanto es la discusión del déficit fiscal y cómo se va a financiar y no recurrir tanto al Banco Central para que le dé el dinero y que realimente la inflación. ¿Cómo se hace ese sendero? ¿Cómo se transita con un país que tiene creciente informalidad que dificulta las finanzas públicas y dificulta el clima de inversiones en general? Esto nos lleva a la discusión de lo que se llaman las reformas estructurales. El Fondo Monetario y Argentina me parece que todavía difieren en cómo generar esta movilización de los recursos que dé un horizonte de inversiones y que alivie también los ingresos sin atentar contra la informalidad de la economía y buscando que sea cada vez más formal. Bien. Daniel, permíteme que lo voy a saludar a Amílcar Collante para sumar otra voz de análisis. ¿Qué tal, Amílcar? Buenas tardes. No te estoy escuchando. A ver. ¿Está muteado? A ver. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Eduardo? Bien, muy bien, muy bien. Pregunta. ¿Hay que prestarle atención o resulta clave las condiciones que pueda plantear el Fondo Monetario Internacional? ¿O básicamente el éxito de lo que venga pasa porque la Argentina tenga un plan serio de esas reformas estructurales que hablaba recién Daniel? Sí, básicamente, o sea, lo que vos tenés con el fondo es una parte financiera, que es la deuda esa, que es muy importante y no se puede afrontar como estaba planteado. Pero vos, aún corriendo la deuda, como pasó con el caso de los bonistas privados, corriendo toda esa pelota de deuda que no podías pagar, lo que te pide, creo, el mercado y también el fondo, ¿no? Es que tengas un plan para decir, bueno, Argentina no crece casi del 2011, vive en esta inflación, con inflación alta y bajo crecimiento, o nulo, o recesión, o tuvimos el impacto también de la pandemia. Entonces tenés que tener un programa. Y en ese programa, o sea, claramente tenés que ir achicando todos esos desequilibrios macroeconómicos que tiene Argentina y van arrastrándose y que se agudizan también en los años electorales, como tuvimos este año, ¿no? Que el atraso cambiario, atraso tarifario y demás, que son recetas de corto plazo y que van acumulando esos desequilibrios. Pero sin duda tenés que tener un plan, porque en realidad sin crecimiento, hagas la cuenta que hagas, la sostenibilidad de la deuda, el repago de la deuda, no va a ser posible si vos no crecés. Y claramente también para todas las urgencias desde el lado del tejido social, del trabajo y demás, necesitas que la economía crezca para reducir la pobreza, tener mayor empleo, mayor productividad y demás, ¿no? Ahora, Amílcar, el hecho de que tengamos un dólar blue a 210 pesos, que se agrande la brecha respecto del oficial, que hoy está al 100% o un poco más, ¿eso implica que el FMI va a pedirle una devaluación del oficial al gobierno, digamos, que se acerque ese momento donde, bueno, sea insostenible esta brecha, que no puede durar mucho tiempo más para que haya una devaluación del oficial? Bueno, es claro que el dólar oficial este último tiempo se vino atrasando, ¿no? Respecto a la inflación, va a terminar un dólar oficial corriendo al 24%, con una inflación cerca del 51%. El FMI te pide que ajustes eso. Hay casos en los que con países ha firmado acuerdos de este tipo que pide Argentina, de facilidades extendidas como Angola, y no le pidió que unifique el tipo de cambio, sino que achique totalmente la brecha, sino que le dejó mantener una brecha cambiaria, pero tenía que dar señales
a que iba sacando todo ese tipo de regulaciones que tiene el mercado cambiario y al mismo tiempo ir haciendo el ajuste por el lado monetario y del déficit fiscal, porque claramente eso está vinculado. O sea, nosotros vemos esa dinámica del dólar y demás, que esa brecha tan grande y hay que tener en cuenta que Argentina prácticamente emitió 12 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal en estos 2 últimos años. En un país con el rechazo que tiene el peso, obviamente eso va a tener un impacto en la inflación y obviamente se refleja en los dólares alternativos y en el dólar blue, ¿no? Daniel, si tuvieras que presentar un presupuesto para el año próximo, ¿qué inflación le pones? Que sea razonable, que sea creíble. Yo creo que va a estar, en el presupuesto uno tiende a subestimar la inflación y eso sirve administrativamente para ir controlando el gasto y tener una administración. O sea, yo le pondría una inflación algo arriba del 40, pero no mucho. O sea, como funcionario, 40, 42. Ahora háblame como economista. ¿Qué inflación ves para el año que viene? Pues nada, la que estimo, bueno, puede ir a muchos lados, por lo que decía, depende de cómo se desarrolle esto. Sí. No tengo un número preciso, porque es bastante binario. ¿Dijiste 45, 48? No dije. No dijiste. ¿Y Amílcar, vos? Sí, en realidad, o sea, con todos los ajustes que tenés que hacer, o sea, tenés que corregir el dólar oficial, eso es claro. Vas a tener que corregir tarifa de servicios públicos porque venía muy retrasado, o sea, nada más un 9% con una inflación del 50 y pico. Bueno, lo de las tarifas está en el camino del gobierno. Sí, obviamente, pero bueno, esa secuencia, nosotros también lo vimos con el anterior gobierno, o sea, esa secuencia de aumentar tarifas, corrección del tipo de cambio, en Argentina es bastante difícil llevar sin tener un salto inflacionario al principio, de corto plazo, importante. Yo creo que el piso va a estar en 50%, y dependiendo de cuán exitoso sea el programa y qué anclaje de expectativas, cuán creíble sea el programa con el fondo, va a moverse un poco más o un poco menos de eso. Sí. Pero claramente tenés que hacer ajustes bastante importantes, ¿no? Sí. Atrás quedó la campaña, ¿no? Donde pasamos de escuchar mensajes de todo tipo, especulaciones sobre el año próximo y hasta, bueno, pedir que cierren el Banco Central, ¿no? Como algún candidato, Javier Milei precisamente. ¿Qué hay que hacer con el Banco Central y qué sucede con esa emisión monetaria de la que hablaba Claudia hace un rato? 481.000 millones en diciembre. ¿Cuánto tiempo soporta la economía una emisión así? ¿Daniel? No, decía hace un ratito, yo creo que en los próximos meses el Banco Central tiene y va a restringir la emisión monetaria, va a absorber en concreto, porque hay esta estacionalidad que explicaba. Y eso siempre lo ha hecho el Banco Central y esperaría que lo vuelva a hacer. El Banco Central tiene un rol como defensor del peso, como actuar con el peso que sirva en términos de la política general. Lo hemos visto en muchos países del mundo, con un Banco Central creíble, con una política monetaria que uno sostiene a lo largo del tiempo, se recupera el valor de la moneda como instrumento de pago y como instrumento de ahorro. Y eso después sirve para actuar cuando los ciclos económicos son o favorables o desfavorables, pero con una discreción limitada. Amílcar, cuando arrancó el año, la verdad que muy pocas consultoras pensaban que el rebote en este 2021 podía llegar a ser del 9-10%, que es como va a terminar, digamos, que en un año se recupere lo perdido en el primer año de la pandemia. Ahora, hacia adelante, y suponiendo que vamos a un acuerdo con el fondo, porque si no estamos hablando de otra Argentina, otra economía, hacia adelante, ¿la economía la ves que va a seguir creciendo? Digamos, en este contexto que estamos hablando, que está complicada la cosa, pero ¿te imaginas una economía que sigue creciendo o hasta acá llegamos? El rebote, digamos, del primer año después de la gran crisis por la pandemia. Sí, la economía tiene una dinámica interesante, ¿no? O sea, nadie preveía, decía, pues, el 10% de rebote. Claramente fue la reapertura sumado a precios de materias primas, en tanto los precios de los agrícolas, muy importante, una liquidación
de soja del complejo sojero de 38.000 millones de dólares. Eso no estaba en los cálculos y dio ese crecimiento. Ahora, para adelante creo que ya tenés una inercia que te puede llegar a hacer crecer 3,5%, siempre sin ese cimbronazo cambiario, esa corrección que nadie quiere, ¿no? Así que, o sea, entiendo que los precios de los principales productos que exportamos van a seguir teniendo buenos precios. La cosecha fina de ahora que se está liquidando también viene bien. Creo que eso sumado al sector turismo va a tener a traccionar la economía en este arranque y puede llevarte a eso, a 3-4%. Puede seguir si vos no tenés ningún cimbronazo por ese lado cambiario, ¿no? Eso hay que marcarlo. Perfecto. Amílcar, Daniel, a ambos, muchísimas gracias. Brindemos por la economía, porque repunte. Gracias a ustedes. Felicidades. Muy bien. Adiós. Bien, ya continuaremos hablando de la economía. Claudio tiene más datos de cómo cierra este año 2021. Volvemos al tema coronavirus. Está el doctor Guillermo Docena. Gracias, Guillermo, por seguir con nosotros. Decía yo, ¿el virus dónde está? Me lo sigo preguntando. Si está en el aire, seguimos limpiando la superficie, nos ponemos alcohol en gel. Sí, el virus se transmite por secreciones nasales y bucales. Básicamente está en el aire con esas secreciones, por eso la distancia social, que uno siempre hace hincapié. Y después también el virus puede permanecer en el aire, más allá de esas secreciones, y eso tiene mucho que ver con las medidas de aireación de lugares cerrados. Vamos a situaciones de la vida corriente en un restaurante. Uno está comiendo y, bueno, estamos a una distancia de medio metro. Si tenés al lado una persona infectada, vas a estar expuesto a los virus. ¿Con cuánto tiempo basta de exposición? 10-15 minutos. 10-15 minutos. Sí. Un recital. Y igual. O sea, lo mismo, exactamente igual. O sea, el permanecer más de 15-20 minutos, media hora, es un riesgo alto de contagio. Sí, sin la máscara, sin barbijo. ¿Tomarías alguna medida excepcional hoy? Y por lo menos que la gente, cuando va a un lugar donde hay hacinamiento de personas, que use barbijo. Pero eso, digamos, es algo de la conciencia personal de cada uno. Sí. Y el alcohol sigue funcionando. O sea, si uno habla y esa partícula cae sobre una superficie, va otra persona, la toca y se toca los ojos, se contagió. Si vos tuvieras que decidir ir a un recital o a un partido de fútbol, o no sé, una cena donde hay mucha gente en un lugar cerrado, ¿vas o no vas? Si estoy vacunado, voy con barbijo. Y después trato de tomar recaudos, de estar en lugares aislados del resto de la gente, pero tengo que ser consciente que estoy expuesto. Claro, es más alto el nivel de exposición. Exactamente. Y por otra parte, ¿qué te preocupa del verano? Digo, porque sabemos que, bueno, se anuncia una temporada turística espectacular, con casi ocupación plena en todas las localidades de la costa, por lo menos. Sí, yo creo que algo que es importante que vayamos tomando conciencia es que esto es lo más próximo a la forma en que vamos a convivir con el virus. Estamos todos vacunados. ¿Convivir vos me querés decir varios años? Yo creo que sí. Va a ser difícil que este virus desaparezca si sigue habiendo gente no vacunada que lo disemina en forma masiva. No pido que haga futurología, pero 2022 seguro. Sí, seguro. 2023, 2024. Hay muchos microorganismos que estamos conviviendo. El que produce tuberculosis, hepatitis, influenza, y no nos enfermamos. ¿Por qué no nos enfermamos? Porque estamos vacunados. Con esto va a ser lo mismo. Entonces, ahora que está un porcentaje alto de nuestra población vacunada, vamos a estar conviviendo con estas situaciones. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Un esquema de vacunación permanente? ¿Cada 4 o 5 meses? Y eso no lo sabemos, depende de las variantes. Si no hubiera aparecido Omicron, hoy la situación era distinta acá. Y tenemos que pensar que la temporada alta de contagios es el verano, no el invierno como otras enfermedades respiratorias. A ver, el contacto personal. O sea, en el verano uno está más hacinado, hay más reuniones sociales, hay más actividad social. Exacto. Tenés la ventaja del verano que son lugares abiertos, aireados, pero eso evidentemente para el virus no significa una barrera porque es lo que estamos viendo. Bien. O sea, ¿qué cambió de agosto, septiembre hasta ahora? Porque más vacunación
Delta ya estaba. ¿Por qué ahora hace la explosión Delta? Justamente por la transmisión entre la gente que está sin cuidados personales y hacinada en lugares reducidos. O sea que si esto es Delta, disculpa, si esto es Delta, lo que se viene es Omicron, digamos. Todavía estamos con esta explosión. No, Omicron ya está. Vos ves Ya las está. curvas. ¿Y por qué no sabemos cuánto hay de Delta, cuánto No, hay de sí, Omicron? sí, ya se sabe, ya se sabe. Hay muchas provincias que con ver las curvas, o sea, las curvas, uno dice cantidad de contagios en función del tiempo, hacen así, casi vertical. Cita un ejemplo, que, por ejemplo, Córdoba, Córdoba. provincia de O Buenos sea, Aires. tenés, digamos, Omicron al 40%, Sí, 45%. Santa Fe Ciudad, ¿no? 50%. Sí. Ciudad, ¿no? Ciudad también, sí. ¿Y provincia de Buenos Aires? También. Sí, sí, sí. O sea, yo no conozco los datos exactos del porcentaje de muestras que son de Omicron. Pero si uno ve las curvas, es exactamente las curvas que en países donde predomina Omicron generaron estos contagios. Perdón, y estamos hablando de los casos positivos Confirmados. confirmados. Digo, Yo creo por, que por cada caso positivo confirmado, ¿qué cantidad de casos de gente contagiada que no...? Qué buena pregunta. Eso se está lo estamos discutiendo. Para mí es como mínimo el doble. O sea, hoy no hay ni 40 ni 50, debe haber más de 100.000. Tenés muchos... O sea, por cada contagiado confirmado... o 2 o 3 tenés. Tenés 2 o 3. Sin que se hayan testeado y sin que hayan confirmado. ¿Nos das tu visión acerca de los autotest aquí en Argentina? Porque van a llegar aparentemente a principios del próximo año. Lo adelantó Carla Bisotti, pero nos vamos a ir a los Estados Unidos. En Miami está Lucía Ugarte. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bueno, acá estamos en una farmacia y lamentablemente te puedo decir que no te puedo mostrar un test para hacer en casa porque no hay. Hay desabastecimiento de los test de COVID para hacer en casa, estos test rápidos, que tienen también precios muy distintos, ¿no? Hay una oferta y una competencia entre ellos letal. Uno puede gastar desde $14 hasta $150 en un test que es bastante similar. Lo que cambia es que obviamente en el más caro te dan una certificación y un acompañamiento online mientras vas haciendo el test y eso hace que sea válido para presentar, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos cuando te vas de viaje. Ajá. Es decir, el que tenga el dinero para pagarlo no lo puede comprar. Cerca de 500 millones había dispuesto el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ¿Con eso Sí, no alcanza para la demanda que hay de test? Estamos esperando dónde están esos 500 millones de test rápidos que compró Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, porque no se sabe cómo se van a distribuir, cómo se va a poder acceder a ellos. Hoy la realidad es que la única forma de acceder a estos test es de manera privada, pero están sold out, están agotados, tanto de manera online como físicamente, como estamos viendo en esta farmacia, donde también hay faltantes, por ejemplo, de proteínas, de vitamina C. La gente está tomando protección extra, obviamente, para subir las defensas y cuidarse ante el avance de esta variante, que en la Florida rompió otro récord anual. Llegamos a 40.000 casos positivos en un solo día y la verdad que no se sabe ya qué va a pasar con este Omicron. Lo que sí también se dice para llevar tranquilidad es que los efectos son más leves. No son como la variante Delta, sino que las personas a los 5 días ya lo pueden superar. Bien, voy a ser curioso. ¿Cuántas veces te testeaste o hiciste la autoevaluación? Bueno, mira, justamente hace 2 días me hice este test de $150 que digo, bueno, a ver qué me va a encontrar, ¿no? Porque la verdad que estuve con contacto estrecho, ya fuera de broma, con mucha gente. Dentro de la Florida, todo el mundo, uno conoce a un familiar, un amigo, inclusive gente con la que pasé las fiestas en casa, dieron positivos y di negativo. Pero creo que en total sí, me habré testeado, no sé, una vez por mes, cada 3 semanas uno se va a testear, porque, bueno, acá es gratuito, pero sí ahora hay largas colas. Ahora es bastante, la verdad, complejo. Uno tiene que disponer entre 2 y 3 horas para hacerse el test de antígeno, porque todo el mundo se está testeando. La verdad que hay muchos casos positivos. En tu caso comprobaste que te quedaste sin $150, ¿no? No, tuve la suerte de que mi marido, en vez de tener regalo corporativo de fin de año, como antiguamente en Estados Unidos se disponía, bueno, ahora te mandan test de COVID. No tuvimos regalo, pero tuvimos test. Un regalazo. Te juro. O sea, el regalo de la empresa es un test, un autotest. Te juro que pensamos que era una canastita, dijimos que bueno, tenemos los turrones resueltos de fin de año. Nada de turrón. Eran 2 test, no, nada, nada te mandan. Ya se recortaron todos los presupuestos y de hecho, otra curiosidad, te mandan a casa. Las oficinas privadas te están mandando a la casa y si tenés la suerte de trabajar, por ejemplo, en La Manzanita, en Apple, les pagan $1.000 con tal de que no vuelvan a la oficina. Y si trabajás en el área, por ejemplo, en el banco también, no te dejan volver. Prefieren que todos se queden en casa porque la verdad que la variante está avanzando muchísimo y de hecho en los parques de Orlando famosos volvieron a imponer el uso obligatorio de barbijo, que esto también se había sacado hace un tiempo. Mirá.
Perdón, Lucía, está Guillermo Docena aquí, es bioquímico, es inmunólogo. ¿Es una buena medida incentivar al teletrabajo nuevamente? Sí, sí, Digo, yo creo que en sí. las actividades que se puedan, ¿no? Si se puede, sí. En situaciones de alta transmisión viral, sí. Ahora a mí me gustaría preguntarle, pues mi mayor duda con lo del autotest, sobre la toma de la muestra. ¿Cómo los instruyen a la población general en cómo hacer la toma de muestra? Los que nos hemos sometido a un hisopado sabemos que es molesto, es, digamos, irritante. Entonces mi pregunta es, ¿uno mismo es capaz de tomarse una muestra Que sea como confiable. corresponde y que sea confiable? Y no como hemos visto ahí de la fosa nasal. El virus no está ahí, el virus no está en la fosa nasal. El virus está en las células de la mucosa profunda. Entonces mi duda es, una muestra mal tomada, que sea un falso negativo, eso es más riesgoso que no hacerse el test directamente. Bueno, eso está pasando acá. De hecho, la muestra, como ustedes estaban ahí mencionando en el piso, se realiza de la manera de la nariz. Son 5 vueltas por lado en una fosa, 5 para otra, lo mismo con la otra. Y si bien te van asesorando un médico, un enfermero, es dudoso también el resultado, si es un falso negativo o no. No así en los posteos, en los postres que hay ambulantes nuevos que puso Joe Biden en la ciudad, donde la muestra se toma por la saliva, por la boca, pero no como en Argentina, que lo ponen como hasta la garganta. En Estados Unidos no, es mucho más superficial. Les digo, en todos los lugares donde me hice test, inclusive en eventos que a veces en lugares privados, donde hay fiestas de grandes empresas que vamos a cubrir, tenés un testeo antes de entrar, y también la manera en que toman las muestras no son tan profundas como sé que se hacen en Argentina, porque también me lo hice allí. Sí. Ahí estamos viendo, ¿no? Una simulación de cómo se practicaría el autotest. Sí. Y la verdad coincido, Guillermo. A mí me deja muchas dudas que una persona haga el test como un profesional o como un enfermero que hace, no sé, 100, 200 test por día. Sí, ¿Por qué digo? exactamente. Porque para evitar la molestia, quizás no se introduce el hisopo hasta donde debe llegar, ¿no? Sí. Y el otro es el que carga el resultado. Yo tengo que viajar, me hago un autotest, me da positivo, tengo que cargar positivo y no viajar. O irte a hacer otro test. O Un irte test a para hacer otro test. reconfirmar ese... No tiene el mismo, me parece que no se le podemos preguntar a ella, pero no es oficial. Me parece que sirve como referencia personal, no para presentar en un aeropuerto un autotest. Depende, Carmela, por ejemplo, el de $150 que lo haces con un enfermero vía online, sí, te dan una aplicación y un certificado que es válido para viajar y presentar tanto en el trabajo como un organismo gubernamental si querés viajar. Ahora, los de $14, $24 no te dan ningún certificado porque te lo haces a vos mismo y con ese no podrías viajar, por ejemplo. Bien, no te convencen los autotest, ¿no? Que van a llegar a Argentina, indudablemente los laboratorios lo van a importar. Sí, el autotest sí, yo creo que sí. Me preocupa la muestra, la carga del resultado y además la calidad del test. Ahí lo dijo, tenés test desde 15 hasta $150. El de $15, ya sabemos que hay algunos kits de procedencia china que son de mala calidad. ¿Cuál van a traer acá? Yo quiero pensar que van a traer uno de buena calidad y que detecte Omicron. Ojo, porque eso también es importante. Hay test que no detectan Omicron porque es distinto a Omicron. Ajá. Eso es Pero más que fácil tiene de un nivel de controlar. exigencia... No, porque ha cambiado tanto las proteínas Omicron que si vos tenés un test anterior te va a dar un falso negativo, no detecta Omicron. Lucía, y allí, ante la falta de test, ¿cómo reacciona la gente? ¿Prefiere evitar determinados contactos? ¿Trata de evitar ir a lugares donde se produzcan aglomeraciones? La gente está muy asustada, Eduardo. Yo veo largas colas de hasta 2 horas, 3 horas de espera, como al comienzo de la pandemia. Están tratando de testearse, obviamente las juntadas de fin de año de las fiestas dieron su resultado negativo dentro de la Florida, ya que es uno de los estados más contagiados junto con Hawái dentro de todos los Estados Unidos. Los números son muy altos, pero sí a nivel positivo podemos decir que la mortalidad o las internaciones no son tan altas como sí sucedía con la variante, por ejemplo, Delta. Entonces se está reaccionando y actuando de una manera diferente, porque obviamente se alega que el efecto de las vacunas, del booster, haber aprendido cómo manejar la pandemia hace que hoy sea distinto también, ¿no?, las consecuencias de esta variante. De hecho, Joe Biden en el día de ayer abrió las fronteras con África, que esto también fue muy polémico, porque decir, no, la variante Omicron no es tan grave como pensamos que podía llegar a ser, y después de haberse reunido con expertos y con el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, dijeron que se podían abrir, obviamente, de nuevo las fronteras con África. O sea, estamos en un momento en el que la gente está más asustada
y el gobierno de Estados Unidos abre, ¿no? Como diciendo, esto ya pasó, por lo menos ya no es tan grave como antes. Sí, acá no sé Yo creo si que está tienen, asustada, ¿eh? Sí. acá lo que siento es que tienen mucho miedo a nivel económico cómo va a volver a impactar. Eso. Por eso el CDC, lo que salió a hablar la semana pasada, esta semana, ya me perdí un poco de los días, esta semana volvió a decir el tema del protocolo de estos 5 días de aislamiento en vez de 10, utilizar barbijo, porque necesitan que la gente esté en sus puestos de trabajo. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, uno va a un restaurante y está cerrado porque no hay personal. Se cancelaron más de 2.500 vuelos a nivel nacional. O sea, obviamente todo esto tiene un impacto económico muy fuerte. A nivel gubernamental tampoco hay empleados. A veces hay oficinas que están cerradas porque no tienen empleados. Entonces creo que el gobierno está actuando para obviamente reactivar esta economía interna. Bien, bien. Lucía, completísimo el panorama que nos diste de allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Feliz año. Buenas tardes, felicidades. Guillermo, te pido un segundito más porque vamos a ir a Uruguay. Sí. En Uruguay está Gustavo Descalzi. La verdad que, mira, te voy a confesar algo, Gustavo. Ayer estaba viendo A24, no estaba el audio, no te estaba escuchando. Y tu cara cambió de una semana a esta parte. Es decir, el nivel de contagios me parece que también domina los humores, no digo el tuyo en particular, pero sí el del aspecto económico, el de la apertura de Uruguay y demás. Sí, claro que sí. ¿Cómo le va, amigo Eduardo? ¿Cómo va? Quiero decirle a todos que el Uruguay está atravesando en estos días esta escalada, este aumento de casos, este aumento de contagios. Pasamos solamente en 10 días, 15 días le voy a decir, de cerca de 200 casos a 1.400. Esto habla de la velocidad, de la peligrosidad de esta nueva cepa que ya la tenemos entre nosotros. Nosotros ya lo hemos adelantado en este tiempo, amigo Eduardo. Pero también quiero decirles todo lo otro, lo que está ocurriendo aquí en Punta del Este, primero para que no nos asustemos y que transitemos estos días de crecimiento y de aumento de casos con los mayores cuidados posibles. Pero antes de eso le voy a regalar esta foto a usted, amigo Eduardo. Fíjese, Sí, a ver. fíjese. Mire cómo está esto. No es realidad virtual, como Susana. No, esto está ahí. Está ahí para tocar con la mano. Esta es la playa Mansa, la 3 de Obo Beach. Divino. ¿Y quiere un regalo más? Sí. Solo a usted se lo voy a ver. Vení, Nicolás, vení. Vamos a hacer un regalito más. Solo a usted. Por usted lo hago, Eduardo. Por este porque equipo, la por verdad que este, por siempre este equipo, para mí es por un favor. placer. Hágalo, por todo el hágalo por equipo este que equipo. tiene usted ahí y por los técnicos, sobre todo por los técnicos del Claro. TOM, que O sea, siempre para apenas todos, llamo vamos. enseguida me Agradecidos enganchan. van a estar. No, menos a la banda de Maxi Russo, no, a esa gente no, pero los técnicos del TOM sí. Sí. Le voy a hacer ¿Dónde un nos lleva, regalito nada Descalzi? más. Estoy Vení, intrigado. Nicolás. Sí. Acá, un saludito que le va a dar la doctora Rossef. Está Eduardito Bataglia, un saludito. Eduardo, qué alegría, bueno, despedir el año con una persona a la que quiero mucho, respeto mucho profesionalmente. Y bueno, acá en un lugar de ensueño. Sí. Un año sí. difícil, pero nada, contenta de estar acá en un lugar donde sé que parte de mi corazón está acá. Bueno, Eduardo, nos para gusta usted, la verte, traje para decirle usted. que nos gusta verla así, Saludito. después de un año duro como ella marcaba, así que agradecerle el saludo. Bueno, ahí hable un minutito nada más, porque yo la tengo ahora en exclusiva. Póngase un minutito nada más. Un minutito nada más. Hola, Eduardo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras y la verdad nos alegra verte de esta manera, ¿no? Viviendo con optimismo lo que venga, ¿no? Más allá de todo lo complicado que fue el año. No veo el momento de que termine el año. Yo creo que parte de la tradición va a ser romper fuerte una copa para que todo lo malo se vaya. Hay cosas que no van a volver a ser como eran antes. Pero bueno, la familia, los afectos, el cariño, todos ustedes me hacen seguir pensando en que, bueno, tengo que brindar por el futuro y el pasado siempre va a estar acá. Perfecto, muy bien. Para mí Te dejo disfrutar de ese hermoso día allí. ¿Tenés las 2 vacunas? ¿Te aplicaste el refuerzo ya? Tengo 3. 3 Las ya. 2 vacunas me las di en su momento, ¿te acordás? En Estados Unidos, cuando fue el famoso tema, Sí. si podíamos o no los argentinos vacunarnos en Miami, escándalo nacional. Y después, bueno, obviamente se comprobó que sí que podíamos, por la edad sobre todo, porque tenía 65 años, que era la edad apta para la vacuna Claro. en Estados Unidos, por lo tanto hice lo que tenía que hacer, que era vacunarme. Pero bueno, la experiencia me demostró que no alcanzó la vacuna. Mi amorcito, a pesar de tener sus 2 vacunas, no pudo vencer a este virus de miércoles. La tercera vacuna, que fue el refuerzo, me lo di AstraZeneca en la Argentina, antes de venir. Y bueno, yo siento que el virus, a pesar de todo lo que se dice, va a ir bajando su fuerza. Creo que es como la cola del huracán, que de alguna manera empezó con tanta fuerza y hoy por hoy estamos viviendo el resabio final.
Esperemos que este virus no se fortalezca y que todos ayudemos a que cada vez esto se convierta, como dicen, en una tormenta tropical, esto se convierta en una gripe común. Bien, nos puso a prueba a todos. Gracias, Ana, te mando un beso. Gracias y muy feliz 2022. Claro que sí, que empieces bien. Gustavo, está Carmela inquieta porque no sé si muy bien, está... Eduardito, ahí la tiene la doctora, divina ella siempre. Sí, Gustavo. Presente acá en Punta del Este. Y yo recorro un poquito para acá para mostrarles lo lindo que estamos acá. Hay que cuidarse, no hay que tener miedo, hay que protegerse y sobre todo, amigo Eduardo, lo que tenemos que tener es confianza en el sistema vacunatorio. Hay que tener confianza, no hay otra. Sí, Descalzi, le hago una pregunta porque nos llegó la información de que Uruguay ha decidido no aislar a aquellas personas que sean contacto estrecho y tengan completo su esquema de vacunación con 3 dosis. ¿Esto es así? Exactamente. Le voy a poner un ejemplo para que vea lo loco que es esto y lo rápido que va. Estuve hace unos 10 días en contacto con el ministro de Turismo del Uruguay, el doctor Tabaré Viera. Él dio positivo, al igual que un secretario, del Ministerio de Turismo, y también un importante funcionario como es el doctor Curvelo. Yo estuve en contacto con los 3. Al tener las 3 vacunas, no es necesario eso. Esta es una decisión que está consensuado con su gabinete, técnico, la gente que lo asesora, que es la experiencia internacional. Aquellos que tenemos 3 vacunas, en mi caso que tengo 2 de Sinovac y el refuerzo de Pfizer, según dicen los expertos, no es necesario aislarme. Solamente cuando tenga síntomas o cuando yo pueda ver que me estoy sintiendo mal, en ese caso hacerme el test y aislarme hasta la espera. Y una vez que tenga el negativo, bueno, ahí volver a la vida normal. Eso le ha pasado, le voy a poner un ejemplo para que vea. Gente que estuvo en contacto con el Cholo Simeone, que dio positivo, lamentablemente dio positivo, el Cholo Simeone está en España. Bueno, Gustavo, unos amigos que estuvieron en contacto están aislados en este momento. Lo escucho. Perdón que me meto, pero acá el doctor que tenemos pone cara de que no le gusta mucho ese esquema de no aislarse, ¿no? Sí, el problema, yo entiendo lo que doctor. dice. El problema es que cuando aparecen los síntomas, los 2 días anteriores estuvo contagiando. Ese es el riesgo. La mayor parte de los vacunados... Ese es el riesgo. Claro. Sí. La mayor parte de los vacunados es cierto que puede pasar lo que decís, pero el tema es que si aparece el síntoma, ya contagió, ya es tarde. Bueno, eso mismo sostiene quien nos asesora a nosotros, decir de que tal vez sea como una medida apresurada, le puedo decir, doctor, para que sea adecuada mi apreciación, una medida apresurada el hecho de que no tengamos la obligación de aislarlo. Y también está en cada uno. Yo, por ejemplo, no tuve ningún síntoma, no me pasó nada y estuve en contacto, no en un contacto estrecho de estar 3 horas con él en un habitáculo cerrado, estuve al aire libre con el ministro, con el director, que es el doctor Curvelo, estuve con otras personas y no hubo ningún problema. Yo me siento perfecto y también le pasó a las decenas o cientos de personas que estuvimos en contacto. Sí, pero podría ser asintomático. También que podría ser asintomático, también podría serlo. Es decir, estamos ante un virus, y ahí el doctor es quien mejor sabe, que no respeta nada, ¿verdad, doctor? Que viaja a una velocidad tremenda. Yo se lo decía al principio, no sé si me escuchó, de 180 casos que teníamos hace 15 días, estamos en 1.400. En nada, en 15 días. Fue subiendo y se aceleró. Por ahora, amigo Eduardo, no hay ninguna medida nueva. Seguimos todo igual, por ahora no hay ninguna nueva restricción, seguimos todo como hemos hablado hasta ahora. Bien. ¿Y en la noche cómo son los movimientos? Digo, ¿la gente se desplaza, se mueve con total normalidad o hay un cuidado que se acentúa? Bueno, le voy a decir que en los lugares que yo he ido están los cuidados, los protocolos de siempre, el alcohol en gel, los eventos multitudinarios, eso sí, tienen la obligación de tener su esquema de vacunación completo. En el caso de todo lo que sea cine, teatro o restaurantes, ahí no es necesario, simplemente porque ya hay un aforo que es menor, creo que a las 1.000 o 1.200 personas, donde no es necesario tener un esquema de vacunación, presentarlo en la entrada. Perfecto. Todo lo demás, actividad continua absolutamente igual. Voy a mostrarle ahí para que veas. Sí, muéstrenos un poquito de playa. A ver, muy bien.
Sí, vamos un poquito a la playa, que es lo que le quiero regalar a Eduardo. ¿Cuándo va a venir a visitarnos acá? En 2024 aproximadamente, el cálculo que estoy haciendo. Sí, se vaya la pandemia. El doctor me terminó de bajar toda la... Sí. Ojo que si relajan tanto... Si siguen así. Sí, Claro, no, le pregunté al doctor el año 2022, sí, 2022, 23, 24, listo. Así que me parece que voy a tardar un tiempo. No, prontito, Eduardo, prontito va a venir adelante, por favor. Sí, adelante. cuidándonos. ¿Todo Yo bien? quería preguntarle a Adelante, Calci adelante. si la Bueno, gente... mucho brasileño le quiero decir, amigo Eduardo. Sí, le escucho. Sí, si la gente se queja por las colas, porque recién nos contaban que hay 6 horas en el puente para cruzar a Uruguay. No, la queja no es nada, la bronca que les da. La queja sería nada, la bronca que les da, porque evidentemente el sistema no está aceitado. Se lo quiero decir, no está aceitado el sistema para que la gente pueda ingresar, digamos, como normalmente nosotros sabemos hacer. Recuerden que nosotros antes viajábamos presentando la cédula, era 15 segundos. Presentaba la cédula, el oficial hacía pi, y ya estaba. Bien. Ahora hay que tener mi recomendación, amigo Eduardo, 3 papeles impresos. 1, declaración jurada, que hay que hacerla con anticipación, tiene muchos pasos, hay que hacerla 48 horas antes. Y tiene que tener, ojo con esto, tiene que tener el negativo del PCR porque se lo piden y se lo piden que usted lo anexe. Tenga también impreso el certificado de vacuna, su esquema de vacunación con 2 vacunas. Bien. La última vacuna tiene que estar por lo menos 14 días y el PCR negativo. Y eso cuando venga al Uruguay, que pase por puentes y no se coma esas 5 horas, los tiene que presentar, así agiliza y ayudamos al oficial que tienen ahí a cargo. Amigo Eduardo, desde Punta del Este, este maravilloso lugar de Obo Beach, ¿quiere esta linda imagen? ¿Le dejo? Muy bien. Muchas gracias, Descalzi. Le dejo esta linda imagen. Ahí está, bárbaro, perfecto. Amigo, abrazo grande y nos vemos el sábado. Muy bien. Vamos ahora a Mar del Plata, ¿les parece? Está Adrián Mauchi. Adrián, ¿cuál es el panorama de Mar del Plata? A ver. Bueno, Edu, acá estamos en la playa, panorama bien turístico, mucha gente que a pesar de la probabilidad de tormentas aisladas que tenemos y que por momentos caen algunas gotitas, la gente se vino igual a la playa, tuvimos 32 grados hace un ratito, ahora bajó un poquito la temperatura, 29 grados la temperatura actual en Mar del Plata y claro, la gente que viene a la playa está aquí disfrutando, se va llenando despacito, los chicos también y hay un fuerte control, porque esta es una playa, estamos en Playa Grande, donde vienen muchos jóvenes con equipos de música, mejor dicho, donde venían muchos jóvenes con equipos de música y algunas heladeritas que traían quizás alguna botella de alcohol, cerveza, bueno, hay un fuerte operativo y eso no está permitido en la playa, claro, entonces los chicos que vienen con los equipos de música no pueden bajar, personal, inspectores municipales revisan las heladeritas o los bolsos y no tienen ningún tipo de alcohol, pasan sin problemas, sino lo tienen que guardar o se lo dejan ahí arriba y después lo terminan secuestrando, ¿no? De alguna manera, y después la municipalidad envía el número de cómo estuvo el operativo a fin de semana. El día, como te decía Edu, acompaña y ahí, ¿no? Porque está medio nublado, tímidamente la gente fue llegando y se quedó en la playa. Están viniendo muchísimos autos por hora a Mar del Plata, según informa la Ruta 2, la Ruta 11. Por momentos más de 3.000 autos que se dirigen hacia la costa atlántica, no solo a Mar del Plata, sino a todo el partido de la costa, Pinamar, Villa Gesell. Sí. Y son buenos números de gente que está llegando para disfrutar este fin de año. Y por el momento las reservas siguen superando el 70-75% para estos últimos días del año. Muy bien. Doctor, la imagen, digo, es que asimilamos, ¿no? Los cuidados un poco. Está bien, no estamos en pleno enero. Pero creo que la gente medio que tomó el concepto de burbuja, ¿no? Yo creo que está bien eso. Probablemente cada grupo sean convivientes y más que eso no se puede pedir. Claro. El tema es a la noche, donde Claro. va toda esa gente, ¿no? ¿Dónde va la gente, no? Cuando se hace de noche. Adrián, ha llegado mucha gente, seguirá llegando. Me contaba Arriaga que 2.300 autos por hora circulan camino a la costa. Cambió el ritmo, ¿no? Venía de 1900 a 2300, la verdad sí. que es una cantidad de gente impresionante la que va a llegar a la costa atlántica en las próximas horas, Adrián. Sí, eso se ve y también, los lugares para la noche, para celebrar, recibir el año, que están casi sin espacio, ¿no? Ya tienen todo reservado para recibir el 2022. Hay algunos lugares también que lamentablemente se le cayeron reservas por algunos casos de coronavirus positivos. Hay que decirlo, ¿no? Edu, ayer fue récord desde que comenzó la pandemia también para Mar del Plata con 631 casos nuevos de coronavirus. Son más de 1.800 los casos activos, pero
el dato, podríamos decir, alentador, si me permitís decirlo, es que de esos 1.800 infectados que tiene Mar del Plata hoy, solamente hay 2, obviamente que esperemos que se recuperen, que están internados en terapia intensiva, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el número de internaciones es muy bajo a comparación de hace un año, ¿no? Si nosotros comparamos con las fiestas del año pasado, había, si no me equivoco, 20 personas internadas, 10 con respirador y 10 sin respirador. Eso fue 25 de diciembre del 2020. Hoy, 30 de diciembre del 2021, hay 1.800 casos activos y de los internados hay 2, 1 con respirador y 1 sin respirador. Eso según el parte de ayer del municipio. Obviamente esto va cambiando día a día, hay largas colas en los centros de testeos y atención porque hay largas colas en los centros de vacunación. Esta última semana me están sorprendidos desde la región sanitaria octava porque la cantidad de gente que se fue a vacunar para darse la primera dosis, creo que en los próximos días, seguramente la semana que viene van a estar los números oficiales, pero están sorprendidos, tienen que hacer 3 colas, por ejemplo, en la peatonal hay un centro de vacunación móvil, con unas carpas y que están hace un par de meses ya, y tienen que hacer 3 colas diferentes, y la cola para darse la primera dosis daba casi una vuelta completa a lo que es la Plaza San Martín del centro de Mar del Plata, después la fila para la segunda y fila para la tercera dosis de coronavirus. Bueno. Pero es impresionante en los centros de testeo la gente que se está, de vacunación que se está yendo a vacunar para darse la primera dosis. La primera dosis. En la última semana casi el 50%, exactamente. Gente que quizás no se había vacunado, bueno, ahora van todos juntos y a último momento a vacunarse. Sí, a esta altura da la sensación que, o creemos que todos están informados, pero algunos o por desinterés, o porque no pidieron el turno, o porque no les llegó, o porque no lo revisaron, no se aplicaron la primera dosis. Así que, bueno, tiene este rasgo positivo la temporada, importante. si es que se despierta el interés por vacunarse. El doctor, vino de tan lejos que no lo queremos despedir. No hay problema. Se queda un ratito más. No hay problema. Pablo Winocur con información, a ver. Sí, porque recién hablaba de Scalzi de cómo funcionan los protocolos en Uruguay y tenemos acá un gráfico que justamente difunde el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Le agradecemos también al compañero Fer Carolei que nos ayudó a difundirlo y a encontrarlo. Fíjate cómo acá está muy claro qué pasa cuando aparece un caso de COVID. ¿Sí? Mirá, persona sintomática. Sintomática. Con o sin antecedente de caso confirmado. Sí. Vamos a ir a la pantalla. Con así. contacto de caso confirmado. Ahí está. Sí. ¿Para qué vamos? A ver. Acá está. ¿Tiene un caso, tiene síntomas? Sí. ¿Tiene contacto estrecho? Sí. ¿Está bien? Sí. Inicia entonces el aislamiento. ¿Está bien? Se hace un antígeno en forma inmediata. Si da negativo, mantiene el aislamiento. PCR 48 horas siguientes. Si da negativo, finaliza el aislamiento. Si da positivo, confirmado, se aísla. Ahora, ¿qué pasa si esta persona sintomática no tuvo un contacto estrecho con el caso confirmado? Bueno, en ese caso, si está vacunado con 2 dosis, no inicia la cuarentena. ¿Está bien? Es decir, se lo toma y simplemente hace un antígeno en forma inmediata. Y listo. Y se va viendo. ¿Qué pasa? Si no está vacunado, tiene vacunación incompleta, ahí sí inicia la cuarentena, se le hace antígeno en forma inmediata, a diferencia de lo que pasa acá, que quizás hay que esperar 5 días. Esto es Uruguay. Esto es Uruguay, repito, es Uruguay. Y recién, si da negativo, se le hace un PCR del 5º al 7º día de la exposición. Si da positivo, ahí sí, confirmado, y obviamente inicia la cuarentena. Si da negativo, descartado. Y acá está lo que decía de Scalzi, ¿sí? En caso de que tenga vacuna con las 3 dosis, no tiene que hacer cuarentena ni se tiene que testear. Bien. Este es el esquema que propone Uruguay y que, a ver, Carla Bisotti, ministra de Salud, dio a entender que están analizando qué resultado le puede dar a Uruguay para ver cómo evoluciona y qué pasa con la Argentina. En principio la Argentina redujo los tiempos de aislamiento, ¿sí? Que eran 10 días, pasaron a ser 5 para las personas vacunadas. Habrá que ver cuáles son los próximos pasos. La pregunta, doctor, es si esto lo ensaya o lo prueba con éxito Uruguay. Digo, ¿rinde necesariamente de la misma manera en Argentina o cada comportamiento del virus es diferente de acuerdo al país? No, eso no creo. Aunque tiene distinto esquema de vacunación Uruguay. Eso sí puede ser importante, son distintas las vacunas, por lo cual esto puede funcionar distinto. A mí me preocupa más el caso ese
del último, donde no hace cuarentena y no se hace testeo. O sea, estuvo con un positivo, con un enfermo, no tiene síntomas y es como si no hubiera estado. Eso es riesgoso. Para mí sí. En el caso de 3 dosis estamos hablando. Sí, igual. Igual, o sea, Igual. vacunado con las 3 dosis. No hay ninguna vacuna que te asegure que vos no te vas a contagiar. Ninguna. O sea, la cuarentena, mayor o menor, pero hay que hacerlo. El aislamiento hay que hacerlo. Por lo menos Si 3, estuviste con un 4 días, positivo. que es el tiempo en el que pueden aparecer los síntomas. Ahora, perdón, doctor, ¿en qué porque cuando hay una gripe normal, uno no hace cuarentena para no contagiar en caso de ser un contacto Pero estrecho. quizás no es tan contagioso como el En coronavirus. el caso de no ser ¿En qué momento el COVID con la población vacunada puede llegar a ser como una gripe normal en la cual uno diga, bueno, Por tuve eso- COVID, Sí, sí. me aíslo yo porque como con Sí, está cualquier perfecto. gripe, ¿no? El planteo está perfecto. Yo creo que estamos muy próximos a la situación endémica. ¿Qué es situación endémica? Convivimos con el virus y estamos vacunados y no nos va a pasar algo más grave que una gripe. Yo creo que estamos muy próximos. Con esto de la vacunación, que hay gente que no está vacunada, que se fue a vacunar, ese es un dato importante. Y yo creo que cuando lleguemos a 85% de la población con 2 dosis, ahí ya vamos a estar en una situación endémica. El gobierno quiere presencialidad plena para las universidades. Las universidades no están de acuerdo. ¿Hablamos de este tema luego de la pausa? Sí. ¿Sí? Sí. Ya volvemos. Nos vamos a ir ahora a Pinamar. Estamos junto a Juan Ibarguren, que es secretario de Turismo y Desarrollo Económico de la ciudad. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas Bien, tardes. Bien, bien. Bueno, gracias por tu tiempo, por esperar. Contanos, ¿cómo viene la temporada y cómo están tomando este crecimiento de casos que se está dando en todo el país? Bueno, la temporada la verdad que viene muy bien. Ya arrancó hace tiempo, ¿no? La temporada acá. Tuvimos una segunda mitad del año muy buena. Mucha gente que empezó a visitarnos durante el año, escapándose de la gran ciudad, disfrutando de la ciudad y la calidad de vida que tenemos acá. Y esta temporada viene con índices muy altos de ocupación. Así que con mucha gente que ahora está entrando, mucha gente que vino en Navidad, mucha gente que vamos a tener en Año Nuevo y en el resto de la temporada, ¿no? Ujú. Ayer me decían desde Bariloche, no viajen si no tienen reservas, si no tienen algo confirmado. ¿En Pinamar para enero será algo parecido? Bueno, muy parecido, de hecho lo que venimos diciendo siempre, los que vengan a Pinamar reserven con anticipación porque quedan muy pocos lugares, vamos a estar con una temporada casi a plena, para que no encuentren lo que les queda, ¿no? Sino lo que quieren. Así que sí, que busquen con anticipación, que va a ser fundamental. Bien. La gente, ¿cómo se está comportando? Porque si bien uno se relaja, lo decíamos recién con el doctor Docena que nos acompaña aquí en el piso, uno se relaja, tiene quizás el plan completo de vacunación. El comportamiento, digo, en los lugares comunes, ¿cómo es? No, la verdad que el comportamiento hoy por hoy es muy respetuoso, la gente ya tuvimos una temporada pasada que la verdad funcionó de la mejor manera, pasamos una temporada que también fue bastante exitosa para lo que se venía pensando que iba a ser. La gente ya aprendió cuáles son las cosas que tiene que cumplir, ¿no? Los cuidados que tiene que tener. Así que por suerte estamos teniendo una temporada muy respetuosa, tuvimos la Navidad que fue muy tranquila, la gente la pasó con su familia, esperamos que también sea así en Año Nuevo y que en la temporada, bueno, fluya de la mejor manera. Sabemos que por supuesto hay casos que están subiendo, ¿no? en todo el país. Y es muy importante mantener todos los cuidados para que no volvamos para atrás, ¿no? Como ya pasó el año pasado, este año que pasó hace poco tiempo que volvimos a fase 1. Para nosotros es importantísimo mantenernos activos como ciudad turística. Dependemos del turismo, dependemos de que nos visite la gente, así que bueno, a mantener todos los cuidados de temporada para que todos estemos un poco mejor. Sí, Juan, te saco un poquito de lo que es la temporada y los casos de coronavirus. Otra vez, ¿no? Un caso fatal. Con un cuatriciclo y una mujer, víctima fatal, sin utilización del casco. Digo, se hace imposible controlar, digo, porque la gente no termina de tomar conciencia de lo que significa, ¿no? Del riesgo que representa, en algunos casos, hasta no saber ni conducirlo. La verdad que sí, ayer lo que está viviendo esa familia pobre es un drama. La verdad que, bueno, solo pensarlo te pone la piel de gallina, ¿no? Que pueda pasar. En Pinamar tenemos muchos controles, tenemos controles en los accesos, hacemos una gran campaña de concientización, de hecho tenemos también corredores seguros donde se puede circular, son espacios públicos, ¿no? Que están demarcados, tenemos mucha cartelería, cada 50 metros en lo que es la frontera de Pinamar, ¿no? Donde se accidentó esa chica es en la frontera de Pinamar Norte, donde hay muchas dunas, ¿no? Tenemos 5 kilómetros de extensión de dunas. Está prohibido ahí familia, circular con cuatriciclo.
lo que está prohibido es circular en el espacio privado, que es donde esta chica se accidentó, ¿no? Claro. Tenemos corredores seguros para poder circular, pero bueno, el accidente se produjo en un espacio privado donde no se permite, digamos, circular, o se circula de manera ilegal, no se respetan, digamos, toda la cartelería, toda la información que brindamos en cada uno de los espacios, y bueno, lamentablemente a veces tiene sus consecuencias también no ser prudente con uno mismo, con su familia, no usar casco, ¿no? Cuidados básicos, así que lamento mucho lo que está pasando, lamentamos muchísimo la situación que está viviendo la familia seguramente, y bueno, esperemos que se tome conciencia, ¿no? De una vez por todas, como pasa en accidentes de tránsito en la ruta, dentro de una ciudad, también pasa en los médanos, hay que tener mucho respeto al tránsito vehicular, ¿no? Sí, Perdón, sin dudas. ¿había algún... Juan, No, quería decías. saber si hay algún control para el turista que va a alquilar un vehículo de estos, si tiene que tener carnet de conducir de moto o un registro de conducir común. Por supuesto tiene que tener registro de conducir, tiene que tener, además de registro de conducir, habilitado la categoría de cuatriciclos, ¿no? Hace 2 años que se pide, así que es un control que se hace. Después, por supuesto, está la responsabilidad de cada uno, hacer cuidado de lo que está usando y no compartirlo por ahí con gente menor, no usar casco, bueno, las condiciones básicas. Bien. Juan, gracias por este contacto. Buena temporada. No, un placer, muchas gracias. Estamos en contacto para lo que necesiten. Hasta la próxima. Saludos. Vamos a Córdoba, estamos muy viajeros. Está Belén Bianchi. ¿En qué lugar te encontrás de Córdoba, Belén? Buenas tardes. Hola Edu, buenas tardes. Me agarraron justo con todo el viento en este momento. Estamos en Villa Carlos Paz. Hoy un día muy caluroso, Edu, 34 grados en este momento, pero se espera incluso que la temperatura siga subiendo. Y en cuanto a la temporada también, ya lo veníamos hablando anteriormente, mucha expectativa para esta temporada, incluso se cree que sea 3 veces más fuerte de lo que fue el año 2019, antes de la pandemia. Este fin de semana va a ser el primer fin de semana de la temporada fuerte a partir de enero y ya hay un 95% de reservas en cuanto a lo que respecta a la categoría de hoteles. El fin de semana va a ser el primer fin de semana de la temporada fuerte a partir de enero y ya hay un 95% de reservas en cuanto a lo que respecta a la categoría de hoteles 3 y 4 estrellas. En categoría 1 y 2 estrellas estamos por arriba del 70%. Es un número importante, Edu, porque normalmente siempre los números de niveles de ocupación se encuentran ya llegando al primer fin de semana. Lo sabemos el lunes y hablábamos siempre de un 70, un 80%. El fin de semana más fuerte es el de la segunda quincena, cuando llega al 90%, y el 100% suele ser casi siempre en épocas de carnaval, época que también ya tiene reservas para este febrero del 2022. O sea que enero y febrero, los 2 meses fuertes, por igual, casi. Edu, hay reservas hasta Semana Santa, así que imagínate, los precios van variando, por supuesto. Desde el 1 de enero hasta el 7 de enero, te voy a dar un ejemplo de un hotel 3 estrellas, está partiendo de los 8.000 pesos hasta los 11.000 pesos. Ya si pasamos a la segunda semana de enero, parten de 11.000 a 14.000. Y en febrero, que normalmente siempre solemos tener precios más bajos, febrero, marzo suele ser la temporada un poco más baja, sin embargo, solamente el fin de semana, hablando de el fin de semana de carnaval, va a ir desde los 14.000 hasta los 20.000 pesos. El fin de semana más fuerte en febrero, siendo temporada un poco más baja. Pero se estima que por lo menos esta temporada pueda llegar a extenderse incluso hasta comienzos de la segunda quincena de marzo. Sí. Y el calor, aquí tenemos una ola de calor que dicen se va a extender hasta el próximo jueves. ¿Allí cómo está el tema? Bueno, acá también hay una ola de calor importante, Edu, hace semanas ya que venimos con este calor arriba de los 30 grados, hace 10 días que no llueve, teníamos el pronóstico de lluvia para este sábado, pero sin embargo el loguito se va postergando, se posterga el domingo, ahora quedó aparentemente para el día lunes, pero ya nuevamente el día martes soleado a pleno, con temperaturas que siguen arriba de los 30 grados, en alguna forma, Edu, más allá de que, bueno, es a veces insoportable, no tanto calor, está bueno para el turismo. Hay mucha gente que viene también según cómo esté el clima, ¿no? No solamente los turistas que ya tienen la reserva, sino incluso los mismos cordobeses que suelen salir los fines de semana, salir a pasear, sea Villa Carlos Paz u otro lugar turístico, están dependiendo siempre de la cuestión climática. Así que eso también favorece en cierta forma también al turismo, por lo menos en las localidades turísticas. Belén está parada donde nace el viento, igual se la vio bien.
Vos sabés que no me quiero ver, estoy tratando de mirar fijo a la cámara y no ver lo que está pasando ahí con mi cabeza. Salió perfecto. Gracias, Belén. Buen comienzo de año. Gracias, Edu. Un abrazo grande. Chau. Buena temporada en todos lados, doctor. A convivir, ¿no? A convivir con el virus, cuidándose. Digo, en cuanto a las recomendaciones que venimos escuchando desde el año pasado y la vacunación. Sí, exactamente. Son las dos cosas. Por suerte, mucha gente que no estaba vacunada va a darse la primera dosis. Una dosis no alcanza. Me sorprendió eso, ¿eh? Sí. Pero se está viendo... ¿Está aplicando en la playa? Sí. Porque se entera que tiene están que ver vacunando. el pase sanitario. Está cumpliendo la función el pase sanitario. Y ojo que hay hay gente internada vacunada con una dosis. Entonces hacen falta las dos dosis. Entonces el vacunado tiene que estar tranquilo. Y después todos acostumbrarnos a empezar a convivir con este virus, así como lo hacemos con otros microorganismos. Claro que sí. Otros patógenos. Gracias, doctor, por haber venido. Muy amable. Buen comienzo de año. Muchas gracias. Hasta la próxima.